Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta evento, esta cuarta sesión de las jornadas académicas Competitividad y Sostenibilidad Turística, Miradas Diversas. Este evento se realiza de manera colaborativa entre la red de investigación del Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo, CIGIT, la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, y la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta jornada académica se realiza a iniciativa del doctor Emiliano López como parte de la estancia postdoctoral que él realiza en la Universidad Autónoma de Guerrero. Nos acompañan también los conferencistas de las sesiones anteriores, el doctor Asael Cerón y el doctor Abraham Garay. Muchas gracias por estar con nosotros. Cedo el uso de la palabra al doctor Emiliano López, quien fungirá como moderador de esta sesión. Adelante, por favor, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Maribel Osorio García. Pues les doy la bienvenida nuevamente a esta jornada de conferencias magistrales en turismo con expertos de universidades a nivel nacional, como parte de la estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Guerrero y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación CECITI. Nuevamente agradecer a la Academia Mexicana de Investigación Turística, a la MIT, y por supuesto al Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo GICIT. Es un espacio académico para presentar información relevante. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado, el doctor Jorge Luis López Ramos, que me permitiré leer una parte de su síntesis curricular. Él es abogado, tiene la maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo, un doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, diplomado en Gestión Directiva en Instituciones Educativas, en la Secretaría de Educación Pública, un diplomado en Profesionalización Directiva, un diplomado en Desarrollo Inmobiliario. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 por la CECITI, miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, coordinador de la Red Internacional de Investigación, Grupo Interdisciplinario Ciudades Turísticas GICIT, colaborador en distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Cabe destacar dentro de su experiencia que fue miembro del CPTM, Consejo de Promoción Turística de México, cargos directivos en la Universidad de Guadalajara, secretario académico de la Universidad Tecnológica Bahía de Banderas, Nayarit, director de Turismo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, profesor investigador de CIDES, el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, con materias como políticas públicas, legislación ambiental y el desarrollo sustentable. Una producción amplia académica de capítulos de libros y artículos en diversas revistas internacionales indexadas. Bueno, el día de hoy nos comparte el tema el alojamiento vacacional basado en plataformas, efecto e impactos en barrios locales. Adelante, doctor Jorge Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, por la presentación. Sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto que la doctora Maribel Osorio haya sido nuestra presentadora de lujo por parte de GICIT. Agradezco también a la MID, a la iniciativa del doctor Emiliano, pero sobre todo al doctor Asael, a la doctora Priscila y al doctor Abraham, que fueron quienes precedieron en temas interesantísimos e importantísimos para poder lograr el trabajo que estamos realizando. Bien. Vamos a tratar de ser muy breves para poder lograr, si me permiten, voy a presentar. Déjenme compartir. Bien, para hablar de este tema que de pronto
se vuelve tan controversial. Por una parte, muchos investigadores dicen que ya se ha visto lo suficiente sobre el tema del alojamiento vacacional a través de plataformas digitales. Muchos investigadores narran ya que ya se generó la investigación suficiente sobre los efectos y los impactos que puede tener esto, y se están recargando más en el tema de la gentrificación y la turistificación que por este tema del alojamiento se está realizando, ¿no? Sobre todo en barrios tradicionales, en barrios cercanos a los destinos turísticos, y que es ahí donde de pronto tenemos que centrarnos y detenernos un poquito más. Esto más que decir ya estamos del otro lado, ya lo investigamos lo suficiente, creo yo que incluso en los conceptos que estamos utilizando en este nuevo modelo denominado turismo digital, estamos todavía quedándonos muy atrasados. Yo creo que nos falta todavía trabajar mucho en los nuevos conceptos que tienen que ver con las tecnologías y con el turismo, y que hemos dejado de lado. Lo hemos dejado en cuanto a una reflexión profunda de los efectos e impactos como la gentrificación, que ya no es la misma gentrificación que en algún momento expuso la doctora, ay, se me pasó el nombre, pero el origen del concepto de gentrificación. Hoy la gentrificación se da de otras maneras, y tenemos que empezar a indagar cómo es que se están dando, cuáles factores, cuáles elementos son los que estamos dando. Pero ¿cómo vamos a empezar esto? ¿Dónde tenemos que comenzar para poder generar este análisis? Bueno, nosotros hemos viajado, hemos caminado este planeta. Al principio de una manera bien incipiente, no había nada más que caminar, y aún así logramos prácticamente llegar a todo el mundo. El impacto, la huella ecológica que por los viajes generábamos, pues no era más que el de una manada de bisontes, de búfalos, de mamuts. Era mínimo el efecto, el impacto que generábamos nosotros. Y tenemos que visualizar que los viajes han sido fundamentales e importantes para las sociedades en el mundo, ¿no? Hemos viajado y han quedado elementos fotográficos de estos viajes que hemos generado. La forma de viajar antes era maravillosa, viajábamos y disfrutábamos los espacios. Esta es una de las fotografías que en la investigación que estoy realizando en Chapala, pude encontrar en una galería de una persona, y que habla de cómo vivían los espacios de veraneo del entonces conocido como Mar Chapálico, en una de las zonas de mayor incidencia de segundas residencias, cercano a Guadalajara, y que la forma de viajar, la forma de estar en los lugares era genial, ¿no? Y bueno, esos son los primeros lugares que empiezan a generarse como destinos turísticos importantes, que no es lo que hoy vemos, y que de pronto tenemos que echar así como una visión hacia atrás para entender lo que eran estos espacios turísticos y para saber en qué se están convirtiendo. Esta necesidad de los viajes nos llevaron a una necesidad de movilidad, y evidentemente la tecnología empieza a abordar aquí, ¿no? Tenemos que ir construyendo elementos de movilidad más sofisticados, cada vez más sofisticados, desde las primeras carretas hasta los más modernos aviones y medios de transporte. Es un proceso histórico que hemos vivido, y que hemos ido aprovechando para poder dinamizar este flujo de personas por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en cada etapa, en cada era, en cada momento, quedaron elementos que hoy en día siguen vigentes. Por ejemplo, en la antigua Roma, los carros de 2 ruedas y de 4 ruedas generaron instituciones completas de movilidad de personas que hoy son vigentes, como los guías de turistas y ese tipo de situaciones, que lo vamos a ver en otra plática. Y de otra necesidad era la del alojamiento, ¿no? Siempre teníamos que buscar dónde alojarnos, y el alojamiento pues fue lo primero que empezó a detonar fuertemente. Los primeros espacios de alojamiento eran incipientes, y en lugares de mucho tráfico de personas, como la antigua Roma, pues se dieron estos servicios de hospedaje, sobre todo en las calles, en los lugares de mayor tránsito de personas, en donde se desarrollaban hosterías que ofrecían el albergue y la comida, ¿no? En la antigua Roma se le conocía como el derecho de hospitium,
el derecho de hospitum, sobre todo para los no romanos. Los no romanos, para poder lograr transitar por sus vías, para poder acceder a los hospedajes y a los servicios turísticos que de alguna manera existían, necesitaban obtener el derecho de hospitium o de hospitalidad que el pretor otorgaba, ¿no? Y hay un documento, bueno, el bronce de Lusaga se le conoce, en donde se registra el derecho de hospitium entre las ciudades de Areconatas y Lutia. Estos documentos eran normalmente firmados entre el gobierno romano y las ciudades, entre ciudades o entre el gobierno y un particular para poder transitar. Como el bronce de Lusaga hay muchos, solo que este es el que está mejor conservado y el que se puede traducir como este derecho de hospitium que se tiene o que se daba, ¿no? Y que era parte de los comienzos del alojamiento para los turistas que podíamos tener. Y de ahí entonces, pues tenemos un montón de ejemplos de hoteles, hostales, que poco a poco se fueron reproduciendo. Si queremos voltear a ver la historia del hospedaje, la historia de la hotelería desde la antigüedad, la Edad Media, cuando era un tema de turismo religioso, de la época del Renacimiento, con las posadas comerciales y ya el surgimiento del confort en el siglo XIX, con los hoteles más modernos y de más lujos, en el siglo XX, ya con esta expansión global del turismo, pues las grandes cadenas también empezaron a masificar el hecho del hospedaje, ¿no? Y nos vamos a quedar a donde queremos llegar en el siglo XXI, cuando la tecnología se incorpora a la actividad turística de una manera importante y entonces comienza a modificar todo este tema del hospedaje y lo empieza a modificar de una manera interesante. Y aquí es donde empezamos a hablar de los viajes y la tecnología. Los viajes y la tecnología ya no son las antiguas fotografías que veíamos antes. Hoy la imagen que las personas tienen sobre un viaje es esto: aplicaciones digitales, transportes, accesibilidad a la información, vaya, todo lo que nosotros conocemos. Hemos pasado de un mundo análogo a un mundo digital y el turismo pasa lo mismo. Pasa de un turismo tradicional físico, manual, con guías de turistas, con guías de turismo, con esos mapas que cargábamos para ir subrayando las rutas y viendo a dónde íbamos, alejado de toda la tecnología y las aplicaciones que hoy se viven, ¿no? Y que ha transformado, es parte de este gran proceso de transformación, no nada más del turismo, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, pero que se ha enfocado mucho más en cómo viajamos, en cómo gestionamos nuestros viajes, en por qué gestionamos nuestros viajes, en la importancia que tiene una crónica de un maltrato o de un servicio en un destino turístico. Todo eso es en tiempo real y es en donde estamos parados ahorita, ¿no? Todo esto nos ha llevado a hablar de destinos inteligentes, destinos turísticos inteligentes. Y los destinos turísticos inteligentes, aunque muchos se dicen destinos turísticos inteligentes o destinos en proceso de transformación digital, como es el caso del lugar donde yo vivo, Puerto Vallarta, que porque se colocan 2 o 3 kioscos se habla de un destino turístico inteligente, estamos lejos de eso. La doctora Raquel Huete habla de 5 elementos fundamentales que deben de conformar el tema de los destinos turísticos inteligentes: la gobernanza, la innovación, la tecnología, la accesibilidad y la sustentabilidad, que lo platicaba la doctora Priscila en días pasados. Estamos lejos de cumplir la Agenda 2030, lejos de cumplir lo que nos comprometimos en la Agenda 2030, muy cerca de que se cumpla la fecha. Y entonces, en ese sentido, tenemos que repensar mucho el tema de convertir los destinos turísticos de esa manera, ¿no? Bien, hoy el turismo es esto. Hoy el turismo lo visualizamos a través de una pantalla. Hoy el turismo, todo lo que vemos en los atractivos turísticos es a partir de la pantalla del teléfono y dejamos de ver, de visualizar, de sentir, de ver a las personas, de su comportamiento y a veces es impresionante cómo las personas están viviendo esto, ¿no? El turismo digital pues es algo también que está empezando a llegar
a la academia, a la investigación turística, y que tiene que ver con una serie de elementos que tenemos ya con nosotros, ¿no? Dispositivos móviles y conectividad constante es algo fundamental en los viajes, ¿no? La pregunta entre las nuevas generaciones en el lugar de hospedaje es simple: ¿hay Wi-Fi o no hay Wi-Fi? El Airbnb que más se renta son los que tienen su conectividad. ¿Por qué? Porque las personas en estas formas de viajar, en este turismo digital, necesitan esta conexión constante. Obviamente, viajes más personalizados, Big Data, plataformas digitales para búsqueda y reserva, no nada más de alojamiento, de servicios, de transporte y de todo. Tecnologías masivas, IA, realidad virtual, para poder hacer el viaje antes a un museo para saber qué voy a encontrar y ver si me convence. Y obviamente redes sociales y la reputación en línea. Son elementos, algunos de los elementos que conforman este nuevo modelo de turismo digital, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en esto. Bueno, tres son los que más han destacado. El tema en el tema de las aplicaciones digitales. A partir de las aplicaciones digitales, perdón, el transporte y el alojamiento son los dos subsectores que más han usado esto, ¿no? Uber vino a transformar completamente los modelos de transporte en los destinos turísticos, en las ciudades. Al principio, la tensión entre choferes de taxis de los anteriores y el Uber eran geniales. Recuerden o recordemos cómo las noticias hablaba de peleas, quemas de carros, secuestros y demás cosas entre ambos, ¿no? Y en el alojamiento, pues evidentemente también el alojamiento empieza a usar aplicaciones digitales y empieza a transformarse, ¿no? Y ahorita vamos a ver esa parte que también tuvo sus encuentros, ¿no? La hotelería hablaba de una competencia desleal. El gobierno hablaba de un modelo de alojamiento que no pagaba los impuestos, pero en realidad nunca se detuvo ni unos ni otros a entender el fenómeno de este alojamiento basado en plataformas. Simplemente se empezó a generar, a satanizarlo porque se veía que venía para arriba y que empezaba a subir algo que no creíamos que iba a subir, ¿no? Cuando comienza este asunto de los alojamientos de plataformas en México, algunos amigos hoteleros me decían que era algo esporádico y que se iba a acabar pronto. Hoy los mismos hoteleros rentan parte de sus habitaciones a través de plataformas digitales porque no se van a quedar fuera de este negocio. El alojamiento turístico en el mundo y sobre todo en México ha pasado por tres etapas. A lo mejor la más fuerte, la del sistema hotelero, en algunos lugares las de las segundas residencias, y por los años 80 y derivado del modelo estadounidense, que de ahí lo copiamos, los sistemas de tiempos compartidos, que últimamente también se han abocado en muchas de sus torres, al menos así lo dicen los estudios de las compañías que se dedican a mover los tiempos compartidos, que ya rentan a través de plataformas digitales. No hay algo positivo en esto, porque al estar constituidos como en regímenes de condominio, evidentemente hay reglas internas que impiden en muchos casos. Sin embargo, al menos lo que hemos estudiado en Puerto Vallarta, en donde el tema de los tiempos compartidos fue y es muy fuerte, muchas de las torres ya empiezan a usar las plataformas digitales. Y la plataforma la que nos va a llevar al análisis de todo esto, pues ya la conocemos, ¿no? Airbnb. Airbnb es fundada en 2007, se lanza en 2008. En la actualidad tiene más de 1.500 millones de estancias, tardas 11 minutos como máximo en reservar, 5 millones de anfitriones, 9 millones de rentas activas, 150 millones de usuarios. El Airbnb ha destacado sobre todo en estas 6 ciudades: Londres, París, Sicilia, Los Ángeles, Río de Janeiro y la Ciudad de México. Es donde más rentas activas a través de las plataformas de Airbnb existen, ¿no? Y las plataformas como Airbnb empezaron a destacar. Hoy tenemos un montón de aplicaciones digitales que rentan espacios de alojamiento para temas vacacionales y ya muy puntualizadas. Hay las de Singapur, las de los mismos hoteles, Villapolis, que es otra.
HomeAway, Rentalia, vaya, tenemos un montón ya de menús en aplicaciones digitales para la renta. Sin embargo, pues Airbnb sigue siendo la que encabeza esto, ¿no? La pregunta que nosotros o que el servidor se hizo al principio fue eso, ¿no? ¿Qué habían creado estos empresarios del Airbnb? Estos jóvenes que de pronto pusieron a disposición de las personas un espacio para pernocta, ofreciéndoles el desayuno. En realidad lo que habían generado sin quererlo, sin buscarlo, es una transformación de un nuevo modelo de hospedaje, una creación de un nuevo modelo de hospedaje, algo novedoso, algo innovador, algo alejado completamente de todo lo que conocíamos del alojamiento antes de las aplicaciones digitales. Y eso no sabían cómo iba a crecer o cómo iba a prosperar. Hoy en día se renta todo, se renta cualquier lugar, cualquier espacio, por más inverosímil que podamos ver, ¿no? Se le ha tratado de dar el tema de alojamiento, el concepto de alojamiento colaborativo, que al principio así fue. La idea de las economías colaborativas se usa con el fin de que las personas que tuvieran un espacio subutilizado o no utilizado en su casa pudieran rentarlo para que obtener una ganancia bueno, a partir del hospedaje a turistas, ¿no? Esta era la parte colaborativa. Hay muchos ejemplos en México de comunidades que trabajaban esto desde los años 70, 80. En el Pacífico mexicano había un programa de unos arquitectos que se denominó Techos de México, y esa era la idea fundamental, que las casas que tenían habitaciones recibieran a turistas, se les diera el alimento y ellos llevaran una ganancia económica. Después se les conoció ya como viviendas de uso turístico, después alquiler vacacional o de corta estancia, hospedaje de plataforma digital, y nosotros, servidores, estamos proponiendo el tema de alojamiento vacacional basado en plataformas digitales, el cual estamos impulsando como los espacios de vivienda de residentes locales o de uso particular temporal de no residentes, que son puestos en oferta de forma total o parcial a través de plataformas digitales para alquilarse por estancias cortas a turistas o visitantes que buscan experiencias de viaje desde el imaginario de la comunidad local. Este es un concepto que estamos intentando impulsar para poder ya comenzar a darle, ya quitarle el tema de lo colaborativo, porque se ha perdido. Ya los grandes capitales son los que invierten en grandes torres para poderlas poner a disposición de los turistas mediante plataformas digitales, y se ha hecho todo un negocio inmobiliario y de desarrollo bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan el crecimiento de este tipo de alojamiento? Bueno, pues son tres. El primero son los factores tecnológicos y económicos, el desarrollo de las TIC, su incorporación al desarrollo turístico, Internet de alta velocidad, Big Data, inteligencia artificial, y todos esos tipos de elementos son los primeros que tenemos que tomar en cuenta. Los factores de oferta y demanda, que ya existe mayor tiempo libre, hay un incremento en el interés por los viajes, una búsqueda de experiencias locales, la variación en los alojamientos. Ya no llegamos al hotel, sino que variamos en los sistemas de alojamientos, que pueden ser o completos o compartidos con otras personas. Las nuevas generaciones, los nómadas digitales y el home office son situaciones que han impulsado este modelo de alojamiento. Y los factores locales y comunitarios, ¿no? Esta percepción local de aceptación o rechazo de los turistas que se van a vivir a los lugares donde yo vivo normalmente, a los procesos de gentrificación y turistificación que se van dando, a veces sin sentirlo, a veces sin buscarlo, la derrama económica de las zonas, la complicidad de las políticas y regulaciones locales, los gobiernos municipales, que son aquellos los únicos que son capaces de dar la bendición para los cambios de uso de suelo, se están volviendo en facilitadores de los desarrolladores inmobiliarios para que puedan seguir construyéndose más en donde vean que hay negocio. Y eso es algo que también se ha dejado de lado por el miedo, evidentemente, y el temor a muchos elementos extras y de seguridad que se están viviendo en el tema inmobiliario y en el tema de gobierno. ¿Cuáles son los efectos positivos de todo esto? Bueno, hay evidentemente un efecto positivo en la economía local.
los usuarios que buscan este imaginario del residente local, de vivir en una comunidad local, evidentemente los lleva a consumir en los lugares que están ahí cercanos. Hay un beneficio a la comunidad, hay beneficios para el viajero, estar en la sensación de hogar que estar en estos lugares te da, espacios únicos, privacidad, experiencia local y a veces seguridad. El turismo urbano también se ve beneficiado con esto en virtud de la rehabilitación de espacios que de pronto estaban ahí muertos y que se rehabilitan para poderlos poner a disposición de los turistas como espacios de pernocta. El desarrollo de las zonas no turísticas, el desarrollo inmobiliario y la eficiencia, perdón, y otros aspectos de la eficiencia de la gestión. Hay más atención por parte de las autoridades porque evidentemente si ven que hay un grupo de turistas que empiezan a balanzarse sobre tal o cual zona en virtud del alojamiento basado en plataformas, pues evidentemente la autoridad pone un poquito más de atención, ¿no? Y obviamente una mejora en algunos casos en los esquemas de planeación. Pero el más importante, sin duda, es la democratización del alojamiento vacacional. Todo mundo puede rentar lo que quiera, donde quiera. Todo mundo sube una imagen y entre más extravagantes sean, los espacios se rentan. Y es maravilloso ver cómo hay espacios de alojamiento como este del Zapato, que es uno de los espacios más buscados por las personas, o el del avión, vaya, el de la guitarra, el del parque chiquito que se parece a Disneyland también, que está en una parte de Estados Unidos y que evidentemente son espacios buscados por las nuevas generaciones que buscan estos lugares para poder quedar. Y los efectos negativos también que esto nos da. Hay una serie de impactos negativos este, y que tiene que ver con la forma de vida de la comunidad local primeramente. Cambia por completo la vida de las personas, de los lugares donde normalmente ellos hacen su vida cotidiana, está rodeado de turistas con maletas, con todo lo que esto conlleva, pues no es algo padre. La gentrificación, que es otro tema que tenemos que tocar muy por separado. La turistificación. De hecho, sigo pensando que la gentrificación que se está dando en este momento es una gentrificación que se da de manera voluntaria, es una gentrificación no forzada. Las personas ven de pronto la oportunidad de venta de sus espacios, de sus casas en buenos términos y la venden, se van a vivir a otras zonas y evidentemente después de esa gentrificación voluntaria, pues viene una turistificación, ¿no? Hay una gentrificación conveniente, una turistificación resultante porque empiezan a crecer los negocios. Entonces son dos elementos que empiezan a impactar y a transformar fuertemente los espacios, sobre todo los de residencia local. El rompimiento del tejido social, problemas de vivienda, encarecimiento de las pocas que hay, la presión sobre los servicios locales y el crecimiento del negocio inmobiliario son algunos de los elementos negativos que vamos a generar. Pero sin lugar a duda, los procesos de expansión del alojamiento vacacional a través de plataformas es lo que tenemos que centrarnos en ir analizando porque es lo que vemos que a futuro va a empezar a modificar otras zonas que parecía que no iban a suceder, ¿no? El alojamiento vacacional basado en plataformas comienza a detonarse en zonas de desarrollo turístico tradicional, en las zonas centro, en donde veían una casita, lo buscaban, pero era la zona tradicional del turismo, alejado de las zonas de residentes locales. Se centraba en los primeros cuadros, en los centros históricos, en los espacios dedicados al desarrollo turístico. Sin embargo, lo que conocemos como franja turística o cuadro turístico o frontera turística que definía la zona de desarrollo turística con la zona de vivienda local, pues no fue capaz de contener este modelo de alojamiento. Y entonces, al romper esta frontera, al diluir esta frontera, los negocios de este modelo de vacacional empiezan a invadir los espacios de vivienda local, sobre todo aquellos cercanos, o sea, se centraron en esos espacios cercanos y entonces empieza el verdadero problema. Esto es parte de la investigación, esto es Querétaro, esta es la zona centro de Querétaro, una zona, pues la conocemos turística, histórica, y esto es, todos los puntos morados es el alojamiento
vacacional de Airbnb. Esto es parte de estos procesos de expansión que se están viviendo hacia las colonias, hacia los barrios tradicionales y que rompen por completo la tranquilidad y todo lo que conlleva. Esto es Chapala. El punto rojo es la zona céntrica de Chapala, una zona tradicionalmente utilizada desde antes, hace muchos años, para segundas residencias, y que todavía en los últimos años vendían el imaginario de la renta de la casa donde se quedó don Porfirio Díaz durante 5 años para veranear y ese tipo de cosas. Hoy no, hoy toda la franja turística, toda la franja, perdón, de la Riviera del Lago es una zona de renta, sobre todo las zonas de Ajijic, sobre todo las zonas de San Juan Cosalá, pero es prácticamente toda la zona de la Riviera lo que se ha abalanzado para rentar los espacios de vivienda a través de plataformas digitales. Esto es Puerto Vallarta. Conocemos perfectamente la franja turística, la zona pegada al litoral, y esto es estamos invadidos prácticamente. Nosotros en Puerto Vallarta podemos encontrar hasta en la colonia más alejada de la zona centro espacios rentados a través de plataformas digitales. Y esto evidentemente genera que se empiecen a descomponer los espacios de vivienda porque el turista llega y tiene un imaginario distinto al imaginario del residente local y por tanto va a buscar esto. ¿Qué provoca todo esto? Bueno, provoca, este es en un proceso definido por la franja turística se diluye, el desarrollo turístico voltea a ver barrios tradicionales, los turistas buscan espacios de alojamiento vacacional basado en plataformas, que es donde más se van a trabajar. Perdón, comienza un proceso de venta de las viviendas locales para transformación de alojamientos vacacionales, que es aquí donde hay cierta confusión en el tema de la gentrificación. Miren, hemos encontrado lugares en donde ya no son las casitas chiquitas de la gente tradicional, de la gente que ahí vivía, las que se están vendiendo no, como ya hay zonas de desarrollo turístico muy alto, la zona de Fluvial, si la conocen, es una zona de desarrollo habitacional de alta plusvalía. Se están vendiendo las casas porque en los lados se están empezando a construir edificios y nadie quiere vivir con la gente a sus espaldas viendo cuando salen al patio, ¿no? Entonces es otro tipo de gentrificación, se está dando de una manera diferente. Luego los barrios comienzan a experimentar transformaciones socioespaciales, el mercado inmobiliario hace su aparición, se generan enfrentamientos porque hay zonas de tensión social entre turistas que viven en estos lugares y las personas que todavía residen en estos espacios. Hay un enfrentamiento que aunque no se da así al grado de hablar de turismofobia, sí ha habido enfrentamientos por el hecho de que de pronto el turista no quiere oír la música mexicana en la calle, porque le suben de más a la música, porque están vendiendo comida en la calle. Entonces, esos enfrentamientos se han ido dando en estas zonas. Y eso genera que hay una pérdida de la cultura barrial en el sentido de la comunidad, ¿no? Y finalmente se propicia una reconfiguración total del espacio turístico. Y eso es lo que hemos estado. La gentrificación y la turistificación es algo que llegue mágicamente. Son procesos que hemos dejado de ver y de analizar. Nos hemos centrado tanto en las zonas de desarrollo turístico, en los conflictos que de pronto se venden más, ¿no? Como la Ciudad de México con Barcelona, esos conflictos entre personas, esas marchas antigentrificación, que nos hemos olvidado de ver que esto sigue avanzando y que no hemos logrado entender hacia dónde va a seguir caminando. Y es algo que tenemos que hacer. Luego decían que las zonas rurales estaban alejados. No, las aplicaciones ya llegan a cualquier lugar. Esta es una nota que acaba de salir hace unos días de Quetzalam, en donde ya hay la venta de espacios de alojamiento y así como aquí van a empezar a voltear a ver, porque las personas en su afán de lograr espacios diferentes van a buscar a ver pueblos mágicos, pueblos tradicionales en México, y algunos los van a someter. Vaya, el caso de Sayulita, aquí en la costa de Jalisco, pueblo mágico
que recibía en periodos vacacionales entre 1,000 y 3,000 vacacionistas, surfistas sobre todo, que iban a esa zona, hoy recibe cerca de 30, 40,000 personas y tienen que cerrar el pueblo por la capacidad de carga, problemas de contaminación de aguas, drenajes, vaya, una cantidad de problemas que tiene esta comunidad y que no se ha preocupado los municipios de Bahía de Banderas por entender cómo está funcionando esto para poderlo detener, ¿no? Lo último que vivimos, pues la oferta de Airbnb ahora en el Mundial, sobre todo en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Ya Asael, el doctor Asael ya dio datos suficientes de todo esto. Sin embargo, en el tema del alojamiento en estas tres ciudades aumentó entre un 30 y un 100% previo al Mundial. Pero sin embargo, la ocupación de reservas fue moderada. Se registraron apenas un 28,2% y en áreas cercanas a los estadios, que era la zona donde más se estuvo rentando. Estamos ya filtrando los últimos datos para saber qué había pasado, porque de pronto se vendió el Mundial como la gran panacea del turismo, ¿no? Y sobre todo en Jalisco, donde nuestra secretario de Turismo del Estado vino y dijo que iban a llegar miles y miles de turistas a Puerto Vallarta porque era la playa del Mundial, nada más alejado de la realidad. No vino nadie, no pasó nada. Por el contrario, fueron otras situaciones las que de alguna manera salvaron el tema económico en los negocios locales y es la comunidad local, la gente que aquí vive, fue a los bares, fue a los restaurantes en los partidos de México, consumió y obviamente hubo una derrama económica importante. Entonces tenemos que ver también las comunidades locales son importantes porque somos los que vivimos los elementos negativos de las ciudades turísticas, contaminación, inundaciones, inseguridad, basura y todo lo que lleva, porque los municipios, los gobiernos locales no han entendido que las ciudades turísticas hay que generarlas primero para los residentes y en consecuencia para los turistas, y más ahorita que se está generando así. Bueno, hemos terminado, pero antes sí es importante reflexionar sobre algo. El tema del alojamiento vacacional basado en plataformas y que llegamos a esta conclusión conceptual después de pelearnos mucho y agradeciéndole que ahí andaba Alfonso González Damián, que en mucho nos ayudó en esto, gracias a sus críticas que de pronto tienen. Yo creo que tenemos que entender que es un tema que tenemos que revisar más a fondo y que se tiene que convertir en un elemento de investigación por parte de la Secretaría de Turismo, porque de lo contrario estamos dejando crecer los efectos e impactos negativos que está generando, porque sigue avanzando, sigue creciendo y lo estamos dejando. No existen elementos locales y en la conferencia que el doctor Asael nos daba el otro día, platicábamos del asunto de que los indicadores son nacionales, pero que de pronto los indicadores locales a una escala muy, muy, muy puntual, no los tenemos, no se generan, no les interesa a los gobiernos locales hacerlos, no les interesa a los empresarios hacerlos, no les interesa a las universidades hacerlos. Entonces, tenemos que voltear a hacer eso porque de lo contrario estamos o podemos prever el hecho de que ese estado de vaciedad que el COVID nos dio en las ciudades lo empecemos a ver de manera normal en tiempos de no afluencia turística en todos los espacios en que hay turismo. Y eso pues pierde por mucho el sentido tradicional del turismo, que es lo que queremos rescatar. Les dejo ahí doy de este libro que sacamos hace 2 años y el tema de esta última revista Topofilia que se configuró como un número especial de varias personas, en donde varias personas escriben sobre estos temas de la transformación socioespacial por el tema de alojamiento vacacional. Muchísimas gracias. El tema es muy amplio, pero bueno, tenemos poco tiempo. Agradezco muchísimo la invitación al doctor Emiliano y a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, doctor Jorge Luis López Ramos. Muchas felicidades por excelente conferencia enfocada en el alojamiento vacacional basado en plataformas, efectos
e impactos en barrios locales. Podemos observar que es una información amplia, muestra una realidad y la verdad toca temas para trabajar y compartir información y datos, sobre todo que abone al bienestar social, al bienestar común. Me llama la atención, ¿no? La parte, he leído ya esta publicación, la desaparición de viviendas tradicionales y la construcción de nuevas torres de departamentos, sí, pareciera algún dato menor, sin embargo, ya en el territorio, pues sí muestra, ¿no? Algunas cuestiones evidentes que se necesitan trabajar. Por ejemplo, la adecuación de fincas para establecer múltiples comercios. Y yo resalto aquí, ¿no? Una parte de lo que escuché y de lo que leí también, la pérdida paulatina de la población residente, el encarecimiento de los precios de suelo y de vivienda, sin duda, pues son temas, creo que nos competen a todos, ¿no? Como sociedad. Aprovecho para agradecer a todos los conferencistas que nos acompañan, la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira. Sí quiero aprovechar porque nos dio, la verdad, una cátedra bastante importante de sustentabilidad en las mediciones de competitividad, que finalmente tiene que ver con todos estos fenómenos que están aconteciendo. Al doctor Abraham Garay Velázquez, que nos habló también de promoción turística, todo esto dentro del marco del Tianguis Turístico Acapulco 2026. Información muy relevante del cómo se está haciendo la promoción turística y los resultados, sobre todo, de estas actividades. Al doctor Asael Cerón Monroy, por supuesto, que nos habló de un tema actual que estamos viendo al día a día, situación económica de la actividad turística en México y el Mundial de Fútbol 2026. Claramente nos decía él, ¿no? Las variaciones en función de de este seguimiento de los equipos que continúan en estas facetas finales y todo lo que implica, ¿no? Y bueno, con el permiso de nuestras autoridades que nos acompañan de la Academia Mexicana de Investigación Turística, el presidente de la MIT, doctor Alfonso González Damián, cedo el uso de la palabra a la doctora Maribel Osorio García, representante del Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo, para dar seguimiento a la sesión y al cierre de esta jornada de conferencias magistrales. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable, doctor Emiliano. Gracias, doctor José Luis López. Muy interesante todo el planteamiento sobre este nuevo modelo, ¿no? de hospedaje. Em, y justo aprovechando el comentario del doctor Emiliano, yo me permito entonces dar entrada y pedirle al doctor Alfonso González Damián, si fuera tan amable, de dar algún mensaje, ¿no? En su calidad de presidente de la Academia Mexicana de Investigación Turística y ir acompañándome en el cierre de esta sesión, por favor. Gracias. Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, para mí es un gusto poder colaborar en este tipo de actividades, en esta jornada que nos convocó pues a través de la red de investigación ciudad y turismo y la Universidad Autónoma de Guerrero y particularmente el doctor Emiliano López Gutiérrez, pues me parece que son actividades que vienen pues a aportar reflexión, aportar ideas, aportar posibilidades para identificar espacios y temáticas para la investigación turística y pues me congratulo pues desde la Academia Mexicana de Investigación Turística que podamos haber pues aportado nuestra presencia, la participación y desde luego pues la difusión de actividades como esta y que seguramente vendrán en beneficio pues de las partes que estamos involucradas en ello, pero muy particularmente en bien de las personas que integran la Academia Mexicana de Investigación Turística. Yo estoy seguro de que quienes hemos logrado o nos hemos conseguido conectar en las sesiones, en el horario en los que se han emitido, hemos pues podido
reflexionar, imaginar, pensar en nuevas temáticas, en nuevas problemáticas, eh, eh, vislumbrar un poco el futuro en torno a la investigación en turismo. Y estoy seguro también de que las personas que en el futuro se puedan conectar una vez que estas conferencias queden alojadas en la red, serán muy enriquecedoras y nos permiten hacer un ejercicio conjunto de divulgación, de difusión del conocimiento académico que se produce desde las instituciones y particularmente con el hilo conductor que en esta ocasión pues ha tenido la jornada académica en la temática de competitividad y sostenibilidad turística con miradas diversas respecto a ella. Pues muchas gracias y felicidades a todas y todos los participantes. Gracias, doctor. Muy amable. Pues no nos queda más que dar paso a la entrega de constancias. Si nos hacen favor. Es un texto el mismo, pero voy a dar lectura a este caso y implicando que es el mismo texto para los demás. La Red de Investigación, Grupo Interdisciplinario Ciudad de Turismo, la Academia Mexicana de Investigación Turística y la Universidad Autónoma de Guerrero otorgan la presente constancia al doctor Asael Cerón Monroy. Lo mismo va a ser para la doctora Priscila Sosa Ferreira, para el doctor Abraham Garay y para nuestro ponente de esta cuarta sesión, el doctor José Luis López Ramos. Continúo con la lectura. Por haber impartido la conferencia, bueno, en este caso del doctor Asael, el Mundial de Fútbol 2026 y sus efectos económicos en el sector turístico de México, en el marco de la jornada académica Competitividad y Sostenibilidad Turística, Miradas Diversas. Y otorgan, avalan, firman estas constancias el doctor Alfonso González Damián en su calidad de presidente de ALAMIT, el doctor Jorge López en su calidad de coordinador de GICIT y el doctor Abraham Garay en su calidad de coordinador de la carrera de turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues muchas gracias, felicidades a GICIT, felicidades a la AMID, felicidades a los conferencistas por estas jornadas académicas. Esperamos que sean eventos que podamos seguir disfrutando en próximas ocasiones, ya que resultan altamente retroalimentadores de nuestro quehacer académico en torno al turismo. De mi parte, eso sería todo y muchas gracias.